Tenemos espacio para tu pregunta, Liz Pagán, que tiene una pregunta, y entonces recoger algunos de los comentarios que nos han llegado por Twitter y por la transmisión. ¿Bien? Vale. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Saludos a Mario Núñez en el Twitter. Yo también soy de esa universidad, del Colegio Mayagüez. Mi preparación no es de educación ni nada por el estilo. El mío fue de ciencias políticas, algo así como los que imponen la práctica educativa. Mi pregunta no tiene que ver en sí sobre educación, es más bien como si la teoría de Siemens puede ser aplicada al desarrollo y la construcción de una nación, en el sentido de que he podido ver que existe una incertidumbre permanente, en el sentido también cómo se construyen las naciones, y que es cambiante la construcción de una nación por las personas, depende de la conciencia y el momento histórico que existe en la actualidad. Y pues quería ver si esa teoría de Siemens se puede aplicar en cierto sentido tanto al desarrollo político y cultural de las naciones. A mí me luce que sí. Porque ciertamente los componentes de la teoría de Siemens son componentes que se basan en un contexto histórico. Cuando él plantea que su teoría se nutre de la teoría del caos, de la teoría de la complejidad, la autoorganización y de la teoría de redes, todas tienen su referente en la organización política y en la organización social. Así que en ese sentido yo pensaría que definitivamente tiene una aplicabilidad en cualquier campo realmente, no solamente en la educación, porque no pretende ser, y aquí a lo mejor yo estoy interpretando la intención de Siemens, pero yo no creo que pretenda ser una explicación exclusivamente aplicable a los procesos educativos, sino a los procesos de intercambio entre los seres humanos. Y de hecho el libro de Siemens que se titula Knowing Knowledge, es decir, conociendo al conocimiento, hace claro este planteamiento. El propósito de Siemens es dar una teoría comprensiva y formal sobre el conocimiento y cómo adquirimos conocimiento. Es decir, en pocas palabras, que estoy de acuerdo con Cheo, el conocimiento lo único en este sentido que Siemens añade es, digo lo único, parece poco, es la incertidumbre, ¿ok? Pero estamos acostumbrados en cierto sentido a esa incertidumbre. Toda teoría no es nunca final, ¿ok? Las teorías están acostumbradas a ser cambiada continuamente y a ser mejorada continuamente. Así que esta debería ser nuestro norte, ¿no? En todo tipo de propósitos, desde cómo estudiar para construir puentes a cómo construir naciones. Por mi parte, yo creo que a lo mejor estamos estirando un poquito la sábana, pero de Siemens, ¿verdad? Pero yo coincido con el planteamiento de ustedes. Yo creo que sí, que esto no se limita a una concepción exclusiva ¿verdad? Del aprendizaje nada más, sino que sí es aplicable al entendimiento de la sociedad, de la cultura, de lo que somos. Así que eso yo creo que sería una excelente pregunta para formularle a él cuando esté con nosotros. Ahora entonces dejo a Liz, que tenía una pregunta. Buenas noches, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Liz Pagán, soy bibliotecaria y educadora. Y a los panelistas, muchas felicitaciones por tremenda presentación, me encantó. Yo pues básicamente siempre he estado bien interesada en cómo se integra el uso de las herramientas sociales en la educación, y tratando de estudiar y aprender un poco sobre la teoría de aprendizaje de Siemens, quería traerles a ustedes uno de mis cuestionamientos, ¿verdad? Y duda que tengo es en cuanto al avalúo. Bien mencionaron que hay mucha incertidumbre de que esto pues no está muy bien formado todavía, pero cómo realmente nosotros como educadores podemos evaluar y constatar, ¿verdad?, de que el estudiante realmente está adquiriendo el conocimiento necesario.
acerca de una materia o alguna clase que estemos ofreciendo. Gracias. Mira, el mismo Siemens en algún momento habla de learning como proceso que produce actionable knowledge. No sé cómo traducirlo, ¿verdad? Esto debería ser la manera de, obviamente, es decir, medir eso podría llevarnos a volver a ser conductista, ¿verdad? Porque yo mido el output de un producto. Pero esa es la diferencia entre información y conocimiento. Es decir, todos podemos leer en el Nuevo Día o en el Wall Street Journal los valores de las acciones de bolsa y más o menos entendemos qué significan, pero eso no nos convierte en agente de bolsa. Es algo importante que yo creo que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros, los educadores, no vamos a dejar de tener expectativas de aprendizaje. O sea, esas las vamos a seguir teniendo. Yo voy a seguir teniendo unas expectativas de qué es lo que mis estudiantes deben aprender o yo quisiera que aprendieran. Lo que no tengo es la certidumbre de que lo van a aprender, ¿no? Así que en ese sentido, si yo imagino una espiral donde pudiéramos organizar, y era uno de los planteamientos que yo hacía en mi presentación, cómo yo imagino esto en un salón de clase, cómo yo aterrizo esta teoría en un salón de clase, que es un poco tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos esto? Bueno, yo creo que el acercamiento tiene que ser tan fluido como lo que sería la enseñanza, como lo que sería la experiencia, como lo que sería el diseño de el acceso a esos nodos de conocimiento, con la dificultad que cada uno de los estudiantes va a ser parte de esa red, pero a su vez va a tener otra red, más allá del salón de clase. Por lo tanto, de una parte va a ser tremendamente enriquecedor lo que ocurra en ese salón de clase, porque va a traer una multiplicidad de actores y actrices que nunca van a pisar el salón de clase, pero que van a estar ahí a través de la red. Y de otra parte va a ser tremendamente difícil uno determinar. O sea, aquí se acabó el pre y el post. O sea, aquí no hay manera de hacer ese tipo de medida. Tiene que ser un acercamiento más fluido, y yo no te voy a decir ahora, bueno, pues la rúbrica tal va a decir la tal cosa, porque no es posible. Y no es posible decirlo en este momento, a mi juicio, porque todavía tenemos que imaginar cómo implantar una experiencia educativa con esta teoría aterrizada. O sea, yo me imagino el concepto de la espiral, es lo que se me ocurre de primera intención, pero ¿cómo definir esa espiral? ¿Dónde empieza? ¿Dónde determino? ¿Qué voy a determinar? ¿Cuáles van a ser mis expectativas y los productos? Pues eso es más complicado. Vamos a preguntarle a Siemens. Y quiero solo añadir una reflexión, es que la cuestión del avalúo del aprendizaje la miramos a veces en nuestro contexto de clases, de departamento académico, de horas crédito, que es una camisa de fuerza increíble. Es decir, si nos liberáramos de esa camisa de fuerza, uno me podría decir, tú eres un idealista, pero estamos pensando en ideales, estamos pensando en un modelo teórico y ver luego cómo lo podemos plasmar y cómo lo podemos aterrizar. Entonces, realmente muchas de estas inquietudes se resuelven sin mirar al estado del estudiante en un determinado instante, sino al estado del estudiante en un intervalo de tiempo razonable, a lo que ocurre en sus interacciones con los demás estudiantes y con los colegas que lo rodean, etcétera. Es decir, en este sentido el proceso de avalúo sería un proceso y no un simple mirar a una cuantificación de algo imposible de cuantificar.